Precios de la caipirinha acá en Yureré. Tenemos las caipiriñas de callaza. ¿Qué hacer en Navidad y en Año Nuevo en Florianópolis? Bueno, para esas fechas hay un montón de eventos. Coco gelado acá en Yureré está reales cada uno o 5 los dos. ¿Se pueden armar carpas en la playa? Bueno, obviamente que depende de la playa también, ¿no? Muy buenas, gente querida, bienvenidos a un nuevo video. Y así como lo anuncié en YouTube, voy a estar yendo a la playa de Yureré en este momento. Por fin salió el sol acá en Florianópolis después de muchos días de lluvia, así que voy a salir a aprovechar y a grabar lo más que pueda antes de que tengamos día de lluvia de vuelta. Así que vamos a ir para allá, vamos a ver precios, vamos a ver cómo está la playa, vamos a ver si nos encontramos con alguien, vamos a ver qué onda por la playa de Yureré. Acá todo el mundo está preguntando por qué no venís conmigo. Eu tô estudando. Mostra, vem. Eu estou indo tomar banho, velho. Ó. Estou com muita atividade para fazer hoje, então vou ficar novamente em casa. Bueno, ¿cuándo te recibís? ¿Cuándo acaba a faculdade? Dezembro de 2025, mas esse curso acaba em janeiro, então Tá, te depois estarei recibiste. livre. Tá. Próxima ingeniera en software. Quem sabe? Tapá la cámara y aparezco en Yureré. Bueno, gente, y he llegado a la playa de Yureré. Estoy en el barrio, en realidad todavía no llegué a la playa. Estoy yéndome en dirección a la playa. Vamos a ver cómo está la playa de Yureré. Linda motito, ¿eh? Propia para baño. La playa de Yureré está apta para baño. Esto significa este cartel. Pueden consultar el estado de contaminación de todas las playas de Florianópolis a través de este sitio que les voy a dejar acá en pantalla. Wow, y miren cómo está la playa, está espectacular. 24 grados por acá. En este día 24 de noviembre de 2024. Miren esto, me encantó. El carrito tiene un panel solar. Buenísimo. ¿Para qué gastar energía, no? Si podemos obtener energía solar. Milio Vergi, acá en Yureré, está 10 reales el milio, así en la hoja, o si no, 12 reales en el platito. 10 y 12 reales en Yureré. Miren qué hermosura. Lo que sí hay bastante viento, pero el día está espectacular. Precios de la caipirinha acá en Yureré. Tenemos las caipiriñas de callaza entre 25 reales y 30 reales de 550 ml. Después la caipirosca de vodka está entre 25 reales y 40 reales. Estos son todos los sabores: abacallí, amora, acerola, cayú, carambola, kiwi, uva, goyaba, morango, bueno, un montón de sabores, un montón de frutas. Miren la cantidad de tragos que tienen, un montón de tragos. Y de este lado tienen jugos y tragos sin alcohol. Para comer también tienen, bastante completo, Miren, porciones servidas de 500 gramos. Almóndegas, ahumóndegas, 6 unidades, son las albóndigas, 45 reales. Papas con cheddar y bacon, 45. Papas solas, 38. Polenta, no sé si a alguien le gusta la polenta, a mí me gusta, 35 reales. Aros de cebolla, 50 reales. Frango pasariño, pollo pasariño, 49 reales. Lula, que son rabas, 99. Pastéis también, tienen pasteles. Queijo y frango, queso y pollo, 17 reales. Carne con frango, 18, con requesón. Camarón, 23. Mini pasteles, carne, queso y camarón, 65. Son 12 mini pasteles los que vienen. El otro día me preguntaron, ¿se pueden armar carpas en la playa? Bueno, carpas que son para playa sí se pueden armar, ¿sí? Y lo que son gaseos y esos, sí, también se puede.
Por ejemplo, en las fiestas, en Año Nuevo, en Navidad, mucha gente va a las playas y arma esos gaseos en las playas. Obviamente en esos días especiales. Después en el resto del verano no sé si se puede armar. Lo que es carpas para playas también se pueden armar. Obviamente que depende de la playa también, ¿no? Hay playas que quizás son un poco más permisivos todos y se puede, no hay ningún tipo de problema. Acá, por ejemplo, en Llureré estoy viendo que hay una carpa de playa, esa de ahí, pero por lo general no hay ningún tipo de problema. Como les digo, si es en Navidad, en Año Nuevo, esos toldos, esos gazebos sí se pueden armar porque son fechas especiales. Y después para el resto del verano se pueden armar carpas de playa, ¿sí? Obviamente que no ocupe un espacio enorme porque si no, viste, no da. Hay que compartir el espacio entre todos. Gente, les recuerdo que si quieren comprar paseos, excursiones en Florianópolis, el Beto Carrero, la isla de Campeche, el barco pirata, Joaquín, Barra de Lagoa, Balneario Camboriú, se contactan conmigo a través de mi WhatsApp. Voy a estar dejándolo en la descripción del video y fijado en un comentario. Se contactan conmigo y les paso los precios. Precio del choripán acá en Llureré está 25 reales. Tiene de pollo y tiene de... ¿qué otro? De lingüiza. Perfecto. Bárbaro. Viene con batata palha, que es la papa pie, vinagrechi, que es como una salsa criolla como le decimos nosotros, y viene con lechuga. 25 reales acá en Llureré. Muy obrigado, viu? Qué lindo solcito, por Dios. No se imaginan lo que necesitaba este sol, un poco de vitamina D. Después de, no sé, 5 o 6 días de lluvia en Florianópolis que no paraba. El sol es vida, gente. Opa, tudo bem? Bom, amigo. Será que posso dar uma olhada no cardápio? Sim, não. Sim. Qualquer tamanho, pode escolher 4 adicionais à vontade, tá? Fica o mesmo Tá. valor. Precio del açaí acá en Llureré, de 300 ml, 30 reales, con 4 adicionales, de 435, de 540, con 4 adicionales también. ¿Cuál que es la diferencia entre ese de aquí de 400 y ese de aquí de 400? Este acá em faso e este platito. Ah, está. Solamente recipiente. Ah, o recipiente. El recipiente es diferente, pero es exactamente lo mismo. Todos los vasos vienen con 4 adicionales. Tenés que elegir el complemento, las frutas. Se elige el complemento, las caudas y la fruta, ¿eh? Isso. Solo lo adicional son estos de acá: la Nutella, creme de vela y mel. Solamente esses pago a parte, restante livre. Está. Obrigado, viu? Muy obrigado. Me pongo la mano así porque hay mucho viento, gente. Un tema que me parece bastante importante charlar es que me llegan constantemente preguntas sobre mujeres, chicas que se vienen a Florianópolis solas. Me preguntan, Yu, ¿es seguro Florianópolis para una mujer sola? ¿Viajar, tomarse un Uber? Y la respuesta es que sí. Florianópolis por lo general es una ciudad muy segura. Te podés tomar un Uber tranquila, no va a pasar nada. Podés salir a la noche tranquila, no pasa nada. Por lo general es una ciudad bastante segura. Eso no quita de que no tomes precauciones, de que estés atenta en todo momento. Siempre hay que estar atento, atenta. Pero por lo general sí es una ciudad segura para que una mujer sola se venga a esta increíble isla. Bueno, ya caminé todo eso de ahí. Ahora lo que quiero hacer es ir al muelle. Vamos para allá. También me preguntan, Yu, ¿en dónde puedo alquilar lanchas? En Florianópolis. Bueno, les voy a dejar en la descripción del video también links para que visiten. Acá en Llureré hay un montón de alquileres de lanchas. Miren qué bonito el muelle. Bueno, gente, ¿qué les parece si hago lo siguiente? Me voy a ir en dirección a Canayuré, una playa que no todo el mundo conoce, por increíble que parezca, porque hay que hacer un pequeño sendero que es bien rapidito, bien corto, pero mucha gente que viene acá al norte de la isla de Florianópolis, que viene a Llureré, que viene a Canasvieiras, a Ingleses, no conoce Canayuré. Así que quiero ir para allá, les voy a mostrar un poco bien rapidito, después volvemos acá a Llureré. Una pregunta que me están haciendo mucho también es sobre qué hacer en Navidad y en Año Nuevo en Florianópolis. Bueno, para esas fechas hay un montón de eventos.
Yo voy a estar vendiendo algunas entradas para algunos eventos, todavía no tengo nada confirmado, pero ya les voy a estar compartiendo en las redes sociales todos los eventos, todos los tickets que tengo para vender. Por fuera de eso, hay eventos gratuitos también. Mucha gente suele ir en Navidad y en Año Nuevo a las playas. Pasan esa noche en la playa. Se llevan su gazebo, se llevan su toldo, como le digan ustedes. Se arman ahí su gazebo, se llevan su parrillita, se llevan sus cosas, su bebida y pasan literal la Navidad y el Año Nuevo en la playa. Eso es lo más común acá en Florianópolis. Después también en Año Nuevo, todos los años hay un show de luces en el puente Hercilio Luz, en el centro de Florianópolis. El show es espectacular. Show de drones es un espectáculo realmente. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tenés que salir más o menos 12 horas antes para llegar a la medianoche en Año Nuevo. ¿Por qué? Porque el tránsito es un caos. Hay muchísimos autos, muchísima gente que quiere estar ahí en primera fila. Así que les recomiendo que si van para allá, salgan súper antes, muy temprano. O si están alojados en el centro, por ahí, les queda mucho más cerca. Eso es lo que por lo general se hace en Florianópolis durante la Navidad y el Año Nuevo. Alquiler de sillas y de sombrillas en Llureré, ¿cuánto está? Bueno, le acabo de preguntar. El combo está 70 reales de una sombrilla y 2 sillas. Siempre pidan combos que te hagan una promoción de 2 sillas y una sombrilla que te sale mucho más barato. Esos son los precios acá en Llureré. 70 reales, una sombrilla y 2 sillas. Bueno, en esta parte de Llureré que hay un estacionamiento, este estacionamiento es gratis. Sí, acá no se paga nada, pero el espacio es muy limitado para los autos. Sí, es chico, por la cantidad de gente que viene, es chico, pero acá no se paga. Y afuera de este lugar hay un estacionamiento que es pago, está a 70 reales todo el día. A esta hora que ya son como las 2 de la tarde más o menos, 2 y media de la tarde, está a 50 reales, ¿sí? Coco gelado acá en Llureré está 20 reales cada uno o 35 los dos. Bueno gente, y estoy entrando a lo que es el camino, el pequeño sendero hacia la playa de Canayuré. Están en Llureré, ¿qué es todo esto Llureré? Bueno, mirando de frente hacia el mar, del lado derecho siguen caminando todo por acá y entran por este camino. Por este camino llegan a Canayuré. Es bien tranqui, no es algo difícil de pasar. Una vez que entran por ese camino, llegan a este lugar, una pequeña playita. Esto de acá todavía no es Canayuré, tenemos que seguir caminando. Eso de ahí enfrente es la Ilia do Francés, una pequeña isla enfrente de la isla de Florianópolis. Se puede llegar en kayak, en stand-up paddle, en lancha, ¿sí? Nos metemos por otro caminito más. Esto más o menos te lleva unos 5 minutos, no más que eso, es bien rápido. Miren esta parte de acá, una pequeña playita, bien chiquita, es hermoso. Seguimos caminando. Esto es nuevo, esto no estaba. Playa de Canayuré. Deje seu amor, leve seu lixo. Deje su amor, lleve su basura. Praia limpa é mais bonita. Bueno gente, ya estamos entrando a Canayuré, esta entrada épica que tiene Canayuré, miren lo que es, miren. Qué hermoso. Parece el Caribe. Miren qué lindo que es. Acá tienen que venir con tiempo, Tienen que llegar temprano porque acá es una playa bien chiquitita, se llena de gente.
siguiendo esas piedras de ahí, ese camino de ahí, llegan a Canasvieiras. Se puede llegar por ahí, atravesando las piedras. Depende de la marea, ¿no? Si la marea está muy alta, imposible. Pero ahora por lo que veo, se puede. Bueno, y acá en Canayuré alquilan kayaks y stand-up paddle. Está 1 hora 50 reales. ¿Cuánto te tardás yendo en kayak, por ejemplo, a la isla de Francés? Tardás 25 minutos aproximadamente. Si vos, por ejemplo, querés hacer el viaje de atravesar hasta la isla de Francés, que te va a llevar 25 minutos ida, 25 minutos vuelta, acá te hacen precio, ¿viste? Para que vos vayas, te quedes ahí un rato y después vuelvas. Te hacen precio de 1 hora y media, 80 reales. Vengan, vengan. Acá me crucé con unos seguidores. ¿De dónde son? De Santiago de Chile. De Santiago de Chile, buenísimo. Sí. Bueno, me crucé acá con 2 seguidores. ¿De dónde vienen? De Chile venimos. De Santiago de Chile. Santiago de Chile. Buenísimo. ¿Y qué les está pareciendo Florianópolis? Hermoso, hermoso. Vimos unos videos tuyos, algunos tips, así que algunos los hemos seguido para recorrer Florianópolis. Llureré, hermoso, y ahora vamos a recorrer por ahí el sendero. Esperamos ver playas lindas. Sí, igual. por allá queda Canayuré, justo recién vine de por allá, les va a encantar Canayuré, la entrada es muy linda. Y bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? Hasta la próxima semana, día jueves. El jueves, sí. Buenísimo. ¿Ya conocían? No, primera vez. Vamos primera vez. A Isla do Campeche, así que mañana vamos para allá. Bárbaro. ¿Y se están hospedando dónde? ¿Acá? ¿Dónde estamos hospedando? No, nos hospedamos en Isla de Ingleses. Ah, en Ingleses, ahí sí. Donde vivo yo. Muy lindo Ingleses. Sí, es lindo. Sí, la playa es hermosa. Así que bueno, muchas gracias por el saludo. Justo me vieron que estaba ahí grabando. Sí, gracias por los tips. Muchísimas gracias videos, a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Bueno, que disfruten las vacaciones. Chao. Bueno, gente, decidí hacer una pequeña parada para contarles un tema muy importante que tiene que ver con los precios de acá en Florianópolis, los precios de las cosas que se venden en la playa. Esto como para que tengan una referencia, una idea y para que no los estafen con los precios, ¿sí? Yo con esto voy a decir ahora, no le quiero sacar el trabajo a nadie, no quiero perjudicar a nadie, pero les voy a contar cuánto yo pagaría, por ejemplo, en un coco helado, en una caipirinha, en el alquiler de 2 sillas y una sombrilla. Esto es lo que yo haría y después ustedes lo toman o lo dejan. En mi experiencia, después de haber conocido todas las playas de Florianópolis, en este último tiempo hice un recorrido por varias playas de Florianópolis y fui viendo precios, fui comparando. Vayan a mis otros videos, van a ver que estuve en Daniela, en Playa Brava, estuve, bueno, en Iglesia, a Canasvieiras, que siempre voy, a Joaquina también. Entonces tengo como un panorama bastante actualizado de los precios. Esto es lo que yo pagaría si me vengo de vacaciones acá en Florianópolis. Atención. Coco helado. ¿Cuánto yo pagaría máximo un coco helado? Yo pagaría 15 reales. Más que eso no te pago un coco helado. Y además de eso, preguntaría si hay algún tipo de promoción. Si tienen 2 cocos helados, no sé, a 25 reales, a 28. Una promoción de 2 cocos helados yo pagaría máximo 28 reales. No más que eso. ¿Por qué, gente? Porque yo sé que es mucho más barato. Yo sé que un coco helado, por ejemplo en Ingleses, que compré hace poco, está 12 reales. ¿Sí? Entonces, más o menos como para tener una idea de hasta cuánto ustedes podrían llegar a pagar. ¿Sí? Porque uno que viene de turista acá y pregunta, el vendedor se da cuenta de que uno es extranjero. ¿Se entiende? Entonces, siempre te van a querer cobrar un poquitito más. Eso es lo que yo pagaría, ¿sí? No estoy diciendo que ustedes tengan que hacer esto. Esto es lo que yo pagaría si me vengo de vacaciones acá a Florianópolis. Una caipirinha, ¿cuánto pagaría una caipirinha? Bueno, así como mucho, pagaría una caipirinha, la de litro, el vaso de litro, que es un montón, 50 reales. Más que eso yo no pago. Y además, pago 50 reales y si después en la recarga hay algún tipo de descuento. ¿De cuánto? De 35 reales. ¿Sí? Más que 50 reales. Una caipirinha de 1 litro yo no pago. Me compro todas las cosas y me lo hago en el hotel, en la posada donde esté. Me compro la lima, me compro la callaza, me compro todo y lo hago en mi casa.
Después, la otra caipirinha, la de 350, que es la del vaso, la de 500. ¿Cuánto pagaría máximo? 30, 35 reales. No más que eso, ¿sí? No más que eso. De hecho, pueden encontrarlo mucho más barato. Mucho más barato. Una caipirinha de 350 debería estar 20 reales, 25 reales. Más o menos. Pero hay que tener en cuenta de que uno lo viene a consumir a la playa. Entonces es todo mucho más caro. El alquiler de las sillas y las sombrillas, ¿cuánto yo pagaría máximo? Yo pagaría máximo 60 reales. 2 sillas y una sombrilla. Más que eso yo no pago. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente de que si voy a un negocio de artículos para playa, me sale máximo 100 reales una silla y máximo 200 reales una buena sombrilla. Entonces me conviene mucho más comprar directamente. El choripán, ¿cuánto pagaría por un choripán completo, así como el que vimos acá, que viene bien completo, con papas pie, con lechuga, con vinagrechi, que es como una salsa criolla? 25 reales, ese precio está perfecto, está perfecto. Yo pagaría 25 reales por un choripán en la playa, sí, pagaría así, completo el choripán. El pastel frito, ¿cuánto pagaría yo? Yo pagaría 20 reales el chico y máximo 30 reales el grande. Más que eso yo no te pago por un pastel. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que en Canasvieiras vos estás en la playa y pasa siempre algún vendedor vendiéndote, por ejemplo, no pasteles pero empanadas, que es casi lo mismo, es muy parecido, es una masa frita con un relleno, es más o menos lo mismo, y te cobran una empanada 10 reales, ¿sí? Que una empanada 10 reales es el equivalente a un pastel chico, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pagaría máximo, no más que eso. El milio vergi, el choclo, ¿cuánto pagaría yo? 10 reales pagaría el milio verde, el que viene con la hoja, y 12 reales máximo en el platito. Más que eso no te pago. Eso me parece que es un precio justo, estándar, que te pueden llegar a cobrar en todos lados. La latita de cerveza en la playa, yo pagaría máximo la latita de 550, 10 reales, así como mucho en la playa. ¿Cuánto pagaría la botellita, ponele la de 750 mililitros? Máximo yo pagaría 16 reales. Porque gente, seamos sinceros, en cuanto a lo que es las bebidas, vos te vas al mayorista de acá, de Florianópolis, al Brasil Atacadista, al Foro Atacadista, y ¿cuánto te sale una latita de cerveza? Te sale la de 550, te sale 6 reales, ¿sí? La de 750 te sale 12 reales, ¿sí? Entonces, uno conoce los precios, sabe más o menos hasta cuánto te pueden llegar a cobrar en la playa. Una botellita de agua puede llegar a estar máximo, así como mucho, 7 reales, no más que eso. En cuanto a los hospedajes acá, este es un tema bastante debatible porque varían mucho el precio de los hospedajes de acuerdo al barrio. Los barrios más caros quizás son Llureré, donde estamos acá, Campeche, ¿sí? Praia Brava, son barrios caros para hospedarse. Pero por ejemplo, un barrio relativamente económico como Canasvieiras, yo en enero, en temporada alta, no pagaría en un departamento de 2 ambientes, no más de 350, 400 reales. Más que eso no te pago. Después mes a mes, después en febrero, marzo, abril, ya los precios bajan un montón. No son los mismos de diciembre, enero, pero eso es lo máximo, creo yo, que podría llegar a pagar. Así que bueno, gente, espero que les hayan servido estas referencias de precio como para que no se hagan los vivos acá cuando vienen, porque se dan cuenta de que sos extranjero por el acento. Por más de que vos intentes hablar como brasilero, no te va a salir porque siempre se te va a escapar un acento. Así que yo, por ejemplo, cuando viajé a Bahía, a Salvador de Bahía y a Itacaré y al Morro de Sao Paulo, Isa, que es brasilera, hablaba por mí. Yo no hablaba, pues sabía que si hablaba me iban a cobrar otro precio totalmente absurdo. Y una cosa muy importante que me faltó decirles, que tiene que ver con el Uber, que lo puse en práctica ahora cuando me tomé el Uber desde Ingleses hasta acá, hasta Llureré, que es que cuando el Uber llega a su destino, cuando llegan a su destino en Uber, que se fijen que el conductor de Uber termine el viaje. ¿Por qué? Ojo acá, porque puede ser que ustedes se bajen del Uber, le paguen y el Uber marque
otro lugar para continuar el recorrido. Entonces después al final les van a cobrar más. Entonces cuando llegan al destino se fijan bien que el conductor de Uber marque como terminado el viaje, ¿sí? Muy importante. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó déjenme un like, suscríbanse porque eso me ayuda un montón a seguir creciendo con el canal. Voy a seguir con este tour de ir recorriendo playas e ir mostrándoles los precios, de cómo están los precios. Déjenme en los comentarios cuál playa les gustaría que les muestre en el próximo video. Mil gracias y hasta el próximo video. Chao.